Bueno, ¿por qué nosotros trabajamos incluyendo el tema de la posibilidad de una cadena inter y transgeneracional en la génesis o en la configuración en un determinado miembro de la familia de una situación que alude justamente a esa trama? Todos somos producto transgeneracional. No es que eso devenga exclusivamente, digamos, ni hablar de lo genético, sino de lo que implica las identificaciones, la novela familiar y todo aquello que configuran nuestra propia historia. En cada uno de nosotros tiene una nueva posibilidad. Digamos que a pesar de esa cadena de repetición, la forma en que nosotros escuchemos eso apuesta a que sea algo inédito. Digo, para no caer en falsas causalidades lógicas, porque eso hace muchas veces el campo psiquiátrico. Si la mamá es esquizofrénica, ¿qué esperar de los hijos? O si el paciente es esquizofrénico, no puede tener hijos. En fin, esta cuestión de la ubicación que puede tener en cada uno de nosotros. Yo quiero decirles que en el caso del trabajo era muy importante para nosotros porque además nosotros mismos somos herederos de toda una historia en donde justamente nos preguntamos qué se transmite de las experiencias que vivimos como padres o como hijos o como abuelos, ¿no? ¿Cuáles son los tiempos de esa transmisión? En algunas circunstancias, ahora me tocó trabajar con un grupo de la UNAM que trabaja adolescentes y niños. Yo no trabajo con niños, pero me preguntaban qué esperar, ¿no?, de los niños frente a estas circunstancias tan particulares que les tocan vivir a los padres. Entonces, ¿cuáles son los tiempos de esa transmisión? Queda abierto como pregunta también, ¿no? ¿Cómo se va a dar y en dónde? Yolanda apuntaba a las posibilidades, como más neuróticos, tenemos posibilidades de ir haciendo una cadena que simbolice algo y vuelva a replantear esa historia. A veces eso queda puesto en lo real, puesto en el cuerpo. No hay manera de hacer ese tránsito y queda como pendiente en algún daño que puede ser orgánico. ¿Qué lugar ocupa el cuerpo, la palabra, los relatos y los silencios en la historia transgeneracional? ¿Qué pasa cuando están anunciados desde la vivencia inicial? Voy a poner un ejemplo que nos atañe mucho. Nuestros hijos son hijos del exilio. Carlos sabe algo de eso. O sea, ya incluye el tema de algo traumático en su origen y está explicitado como tal. Ahora, basta, y nosotros nos lo preguntamos, el conocimiento del hecho traumático. La otra pregunta es, ¿realmente se puede transmitir y contar todo para que no quede como silencio
o secreto. Hay cosas que se pueden, otras que no. ¿Qué hace? La otra pregunta que nos hacemos, que para algunos esos aconteceres sean traumáticos y desencadenantes de diversos grados de patología o de respuesta. El otro elemento es qué valor tiene la reconstrucción. Freud hablaba del recuerdo, por ejemplo. ¿Qué valor y qué lugar tiene el recuerdo? ¿Y cómo se organiza lo imaginario en este tipo de transmisiones? ¿Qué en general nosotros vemos en los pacientes? Que el delirio muchas veces ocupa el lugar de un personaje que puede haber sido de otra generación. Bueno, todo esto para decirles que nosotros no tenemos una respuesta única. Cada delirio tendrá que ver, o cada situación, con esta trama, pero lo que pensamos que no se puede escuchar solo al paciente en ese sentido, sino tratar de ver cómo vive la familia su propia historia. Por eso hablamos de la trama intertextual. Muchas veces el punto más frágil de todo ese encadenamiento lo produce el paciente que más síntomas tiene. El que transforma todo eso en algo que tiene muchas veces un lugar tan oscuro que es rechazado como locura, que no tiene nada que ver conmigo. Hay zonas también ligadas actualmente a la neurociencia, en el sentido de cuáles son las patologías que se pueden heredar. Es cierto que el campo de la neurociencia ha avanzado, pero también el campo de la epigenética, que quiere decir que ningún gen por sí mismo sale a la luz si no hay un contexto y una mediación de factores que lo posibiliten. Entonces, más allá de lo médico, para nosotros el valor que tiene es, y el valor que tiene para el paciente cuando le decimos, bueno, a lo mejor sería bueno saber qué piensa su mamá o los otros de esto que usted está diciendo, que parece en un contexto como de locura o de, más que de no reconocimiento, digamos, sobre todo, ¿no? Y cuando uno pone y pregunta al paciente, dice, está bien que hablen, porque ellos dicen que yo soy el loco, pero ¿qué tal si ellos son los locos y no se dan cuenta? O sea, hay ahí una necesidad de un armado que nosotros nos encontramos con una palabra que encadena a otras y que plantea una dimensión enigmática. La circunstancia es que el paciente en su locura no viene nunca solo. Es portavoz de una tragedia que se encarna en él, a veces más en el cuerpo, como decía Yolanda, o a veces en el delirio.
o en la alucinación persecutoria también muchas veces, ¿no? ¿Quién lo viene a buscar? ¿Cómo? ¿De qué manera? El argumento en general del delirio viene de lejos. ¿Qué hemos encontrado? Destierros, guerras, violaciones, traiciones, asesinatos. Juan Carlos decía, trabajemos con un paciente de esta característica y sentémonos a esperar a qué hora va a pasar el asesinado, el muerto, ¿no? El maltratado. Es decir, hay una dimensión, digamos, como enigmática que atraviesa implacablemente a los distintos protagonistas en distintos tiempos y con distintas intensidades. Por eso convocamos, cuando tenemos un paciente de esta naturaleza, convocamos a que de alguna manera haya una especie de aporte. Nosotros tenemos una frase que decimos que cada uno aporta una palabra y porta su marca, porque va quedando también en la estructura familiar, cuando hacemos este trabajo, un cuestionamiento que muchas veces resulta en la emergencia de nuevos pacientes de distinto tipo. Cada uno de los que habla va aportando a la trama que, convocada desde algún lugar presente o acontecimiento. La pandemia es un acontecimiento. Los terremotos, es decir, bueno, ahora tenemos varios terremotos también. Preparémonos para la locura porque impacta. Ayer llegaron 4.000 ya gente que viene traída en las peores condiciones. Vamos a ver, entre paréntesis, nos han convocado para trabajar con esa gente. Porque son destierros masivos. No necesitamos ir a Gaza, ¿eh? Lo tenemos acá en el aeropuerto Felipe Ángeles. Cada uno de estos acontecimientos hace eclosión y tiene repercusiones que según Lacan hace falta 3 generaciones. Nosotros no sabemos textualmente si son 3 o cuáles son, pero que se inscriben en esa posible transmisión. Tampoco llegamos tan atrás para poder encontrarnos con discurso, pero en realidad uno porta el discurso de la generación anterior también. Freud ya lo había trabajado eso. Ahora, el problema de la restitución de la trama, aportando que esa historia no enloquezca, no aprisione, no haga síntomas imposibles e incompatibles con una vida, con un proyecto personal, hace de alguna nueva manera un texto que rompa lo que es un estigma, que es un destino inevitable. En el caso que ustedes recibieron de este trabajo, ¿qué quiero decir con eso? Pregunta Jorge,
¿Dónde nos ubicamos como analistas? En primer lugar, les tengo que decir que el único lugar posible es el de una transferencia que se vaya instalando. Para eso hay que tener interés, querer saber de esa historia y querer saber desde un lugar no impostado ni diagnóstico, sino de escucha. Esto se liga a algo que con Carlos hemos discutido, que es si lo que hacemos es encontrarnos con este caso, por ejemplo, que ya tiene para ese entonces mínimo 3 diagnósticos, todos igualmente nefastos, estigmatizantes, y donde él se ubica como, ¿qué hago con eso? Y nosotros nos ubicamos en el mismo tenor. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué vamos a hacer juntos para posibilitar que esa historia de él le permita una vida? No es poca cosa, ni tampoco es la cura en el sentido del pase, ni mucho menos, ¿no? No pasamos más que al hecho de poder vivir. Vivir significa con la limitación y la posibilidad que cada uno va construyendo. En ese sentido, la posición del analista ahí, primero, es una posición que en nuestro caso no alude solo al analista, sino al conjunto de personas que tienen que ver con ese caso. En los casos más de consultorio es distinto. Ahí está el analista, pero aún estando el analista, la referencia a que hay una escucha que tiene que tener como el interés. Después podemos hablar porque a uno le pueden interesar semejantes cosas, pero bueno, si ya están en eso, hay que preguntarse qué hacemos ahí, que también tiene que ver con lo transgeneracional. No cualquiera se para frente a eso, por eso la medicina es tan rígida, tan dura. Es muy cuestionador aceptar estar en un lugar analítico de escucha, de acompañamiento, de incertidumbre, de gran tristeza por las cosas que no se pueden hacer y frente a algunas situaciones más graves de impotencia. El tránsito por ese tipo de situaciones nos permite, por supuesto, hacerlo llevadero si no se genera una situación como de caída, les diría. Estoy inventando la palabra, pero es como esa sensación de que ahí ya no hay nada que hacer. Aún después de pasajes al actos importantes, en el sentido de la pérdida de la vida inclusive, hemos seguido trabajando con hermanos, con padres, con todo aquello que generamos alrededor de esa circunstancia.
el asunto de los llamados mensajes encriptados, ¿no? Que CAE trabaja mucho y muchos autores lo hacen. Digamos, tiene que ver con esa idea también de Feinberg, ¿no? Todos esos autores que piensan la transmisión como algo que queda de alguna manera en algún tipo de inscripción a la cual no se tiene acceso, ¿no? No sé si puedo ser más, a ver, ¿qué le podría decir? Hay un autor, con respecto a lo que decía Jorge de la melancolía, que tenemos que ajustar el rol. A mí no me gusta la palabra rol, porque pareciera que tuviéramos un guión, ¿no? Bueno, a lo mejor se puede usar, pero en lo que más nos cuesta muchas veces es ajustarnos, dijiste, más que nada flexibilizarnos, dejarnos llevar por ese discurso, no para codelirar, pero sí para apostar de que estamos escuchando desde la convocatoria que nos está haciendo el paciente. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve el diagnóstico? Y a veces para muy poco, a veces hasta estorba. Pero bueno, ¿cómo le puedo decir? La patología como ciencia, la psicopatología o todo el escenario más de discriminación diagnóstica, muchas veces tenemos que apelar a eso para ver sobre todo cómo trabajaron otros frente a lo que se denomina como lo mismo, ¿no? Pero eso no nos resuelve la escucha individual. Es más, si la ponemos delante, obtura. ¿Sí? Entonces, sí tenemos que ajustarnos en el sentido de no podemos ir adelante de lo que vamos escuchando ni de lo que va pasando. A veces no podemos ni prever un pasaje al acto. Sin embargo, podemos ir escuchando de alguna manera ciertas alarmas, ciertas circunstancias. Y ahí sí tenemos que actuar de alguna manera también de una forma diferente. El caso que yo le ponía la vez pasada, si la paciente está en la puerta y no quiere entrar, yo le digo, no, este es mi encuadre y usted tiene que venir y acostarse y la paciente está parada afuera, presa, ¿no? De todo su perseguidor. ¿Nos ajustamos? No, es la única manera de trabajar. Si queremos escuchar qué le pasa, estar ahí, donde el paciente te convoca. Ha habido en la historia del trabajo con la psicosis muchas propuestas, pero todo el mundo opina de que no deja de ser analítico estar fuera del terreno del consultorio con los parámetros del encuadre, como si fuera eso lo que pueda garantizar la escucha.
¿sí? Con respecto al diagnóstico, yo sigo en ese sentido la opinión de que muchas veces los diagnósticos son propuestas teóricas que sirven para orientarnos en lo que Álvarez llama polos. Hay pacientes que inician con un fondo melancólico, con una caída, con un derrumbamiento. El contenido de los delirios melancólicos son de desestructuración máxima y de sufrimiento máximo, ¿no? Ese polo melancólico para Álvarez muchas veces es el inicio de cualquiera de las otras posibilidades de evolución. El problema de la melancolía como tal, como diagnóstico, es desde los humores, ¿no? La bilis negra se diagnosticó hace muchos siglos como algo que entorpecía la vida, ¿no? Ustedes saben que el tema de la melancolía ha sido un tema central en la historia de la humanidad, digamos así. Pero el problema de la psicosis es que muchas veces ese polo melancólico inicia así y se puede ir transformando. Por eso no nos gustan los diagnósticos rígidos. Pensamos que la psicosis en ese sentido es un conjunto. Álvarez habla de psicosis única en esa dirección, en el sentido de que puede haber diferentes modalidades y formas de presentación, desde lo más paranoico, que es lo que más ha trabajado Lacan, ¿no? Hasta lo esquizofrénico, pasando por el polo melancólico y por todas las variantes sintomatológicas que pueden acompañar los distintos momentos de un delirio. Y de ahí, Carlos, tomo esta última para decirles algo que Lacan trabajó después, como la idea de que necesitó un cuarto nudo, necesitó algo que le diera coherencia a ese rompimiento, ¿no? Y a esa como irrupción de lo real, como algo que desata el nudo. Esa es la idea del síntoma. Todo el trabajo de Joyce y demás apunta en esa dirección, ¿no? ¿Qué rescata de la locura a Joyce? O a cualquiera de los pacientes, que lo anuda a una posibilidad nueva. Encontrarlo es nada menos que su escritura, pero la que queda sin, fuera de esa posibilidad, es la que hace la psicosis es la hija. Lucía. O sea, sugiriendo la escritura como una forma, es que no me gusta llamarle psicosis, pero digamos de tramitar. Como una forma de anudar que no haya desencadenamiento. Ya. ¿Sí? O que permita una reorganización que dé cuenta de algo que no naufrague del todo. Es como un rescate, ese cuarto nudo. Olga, para ese tema
te lo debo. Lo podemos trabajar porque es todo un seminario, ¿no? Toda la última parte de la teorización lacaniana, que ya deja de tener primacía lo simbólico y se dirige hacia el hecho de que tiene tanto valor lo real, lo imaginario y lo simbólico como lo simbólico del primer tiempo. Por eso el tiempo de la forclusión es un tiempo inicial en Lacan, pero después él mismo lo transforma con la posición, digamos, ya de los últimos tiempos, que es la idea de que ahí hay un equilibrio, como decía Carlos, entre eso que la hace posible reina a Leonor, ¿no? Si viene mañana Juanita y toca el timbre y dice, yo voy a ser la reina de España, uno dice, esta está chiflada. Pero a Leonor no se lo dicen, porque está anudado de otra manera en la conceptualización histórica de ese mismo evento. ¿Sí? Quería leerles nada más en relación a eso que se transmite, ¿no? A eso con que es, según los autores, como una herencia no tramitada. Y Cicerón, Serge Cicerón, habla, le voy a leer la cita. En la primera generación, si ha ocurrido un suceso, es evidente que allí se produjo, que se conoce, pero se silencia. Hay un pacto explícito o implícito de silencio. Los sentimientos y afectos derivados del suceso se conectan con facilidad, pero el dolor, la vergüenza o el rechazo que se desprende de la palabra se puede interiorizar y enfermar. Todos están tristes, pero no se habla de la causa de la tristeza. En la segunda generación, el distanciamiento es más radical. Hay un tabú, una prohibición, y lo no nombrable adquiere un estatus de silencio contradictorio con lo que en algunos momentos surge como respuesta hacia determinadas cuestiones familiares. Está prohibido nombrar algo por su contenido vergonzante, que ha menoscabado el narcisismo de la familia, y mágicamente, si no se nombra, no ha pasado. Es una especie de desmentida que cortocircuita el afecto y la representación. Ahí está el tema del recuerdo también. Se suprime, digamos. En el nivel de la tercera generación, la desconexión ya entonces es casi absoluta. A nivel consciente no se sabe nada. Pero ellos piensan que a nivel inconsciente sí queda lo que Yolanda apuntaba, que a través de identificaciones o de registros inconscientes se puede actuar o vivenciar el secreto que se ha transmitido y ocultado a través de las generaciones. Bueno, sigue, ¿no? Pero lo que les quiero mostrar es cómo esos tiempos son tiempos que a veces uno recibe el tercer tiempo. Recibe ya la anulación del nexo entre la manifestación sintomática, lo que el paciente viene contando,
y qué relación tiene con su propia historia. Por eso este buceo, si ustedes quieren, de la trama y del intertexto para nosotros es tan trascendente. Freud tiene varios intentos de trabajar este tema en varios textos. En el artículo yo les pongo algunos elementos, pero uno que me parece importante es el del 39, de Totem y Tabú. Dice, el sujeto olvida que antaño poseyeron un padre primordial y lo mataron. Dice que desde ahí el olvido como protección de que el recuerdo reaparezca y haga síntomas es fundamental. No se puede no olvidar, no se puede no encubrir, por eso está el olvido, la represión, el silencio, por el trabajo de recuerdo, repetición y elaboración. Digo, ya lo había planteado Freud. Y el otro trabajo fundamental es los tiempos, el après-coup, la resignificación. Ese es el asunto. Que eso es lo que finalmente a donde apuntaría el análisis, cómo resignificar eso de manera que permita vivir, como tú lo has dicho. ¿De dónde viene? Sí, arma la historia que quieras. El tema es qué vas a hacer con eso. Freud lo dice trabajando al Fausto de Goethe, que dice, lo que has heredado de tus padres, adquiérelo para poseerlo. Es decir, que toda herencia requiere trabajo psíquico. Así Y es. elaboración de una historia que es singular. Él habla de herencias que se anudan de alguna manera a que los muertos, para hacerlo rápido, los muertos no descansan, ¿no? Están ahí produciendo herencia en la cultura, en la religión, en cómo se elabora de alguna manera los sentimientos de culpa, la necesidad de castigo, en fin, hay voces. A veces esas voces nosotros las incorporamos en un registro histórico de recuerdo, de mitos, como decía mi abuela, como, ¿no? Es decir, reproducimos eso en un contexto posible de elaboración. Pero hay gente que no puede con eso. Y un ejemplo de eso son los grandes traumas. Primo Levi elaboró textos muy fundamentales sobre el Holocausto, pero lo hizo ¿cuántos años después? Y después de escribir se suicidó. O sea, hay algo ahí, ¿no? Que me parece importante que hay un pedido con lo que hacemos en el mundo. Hay un pedido de castigo a las otras generaciones. A ver, ¿cómo es eso? Y en el sentido que esas voces que vienen de lejos piden cabezas de nuevas generaciones donde instalarse. Como si quisieran, entre comillas, que continuara el sufrimiento. En algún sentido, pagar deudas. Okay. Esta cosa de la venganza, ¿no? Okay.
de la toma de posición después de varias generaciones. Uno dice, todas estas cosas nos pone, por eso Jorge, Carlos, todos están pensando cómo nos enfrentamos frente a ese tipo de circunstancias, ¿no? Definitivamente en el pasaje al acto, el sujeto ha sido desbordado en sus posibilidades de enfrentar lo persecutorio, lo traumático, lo siniestro. Es el punto culminante de angustia. De hecho, acá en el seminario 10 justamente es esa angustia que empuja al límite, ¿no? A buscar algo así como un acto definitivo por el cual salir o saltar de la escena, dice. Freud ya trabajó esto. ¿Se acuerdan del caso de la joven homosexual con el salto que se tira a la vía? Bueno, si no se acuerdan de estoy congelada. Ya no. Hola, hola. Sí, okay. Congelaste un poco, pero ya no. Ok. Entonces, es una tensión enorme que busca una salida. El acto, Freud en el caso de la homosexualidad dice que es dejar caer, ¿no? El agieren, ¿se acuerda del acto? Se precipita hacia un lugar definitivo, en donde dice algo así como vida, muerte, fin, ¿no? Algo muy que determina un aspecto de anuncio para quien lo quiera oír, dicen Lacan. Cuando el otro se ha vuelto sordo, el sujeto no puede transmitirle un mensaje en palabras, por lo que es orillado a expresarlo en acciones. Esto, digamos, es un aspecto, pero a la vez es un anuncio de algo que está muy mal, muy destrozado, muy difícil de abordar. El acto, en general, para mucha gente no es inesperado en algunos casos. Uno trata de evitar con internamiento, con acompañamiento terapéutico, con aumento del número de veces en que uno se relaciona, con advertencia familiar, ¿no? Está el caso de Me, está el caso de la hermana Papán, está el caso de Wagner. Busquen, van a encontrar, ¿no? Mucha bibliografía. Pero para nosotros es fundamentalmente también una advertencia, una llamada. No resuelve, pero para el paciente muchas veces es como el cese de una angustia intolerable, ¿no? Hay advertencias previas en general. En la psiquiatría clásica, el pasaje al acto proviene de la psiquiatría francesa y tenía valor sobre todo para la cuestión homicida, prevenir el proceso criminal. La criminalística tiene algunos elementos. Esquirol
ustedes saben quién fue, bueno, un psiquiatra de serie, Capgras, todos ellos trabajaron la monomanía homicida. Las descripciones son interesantísimas porque muestra justamente esta figura del acto violento, ¿no? De la ruptura. Freud usa a Gieren en el caso Dora. Usa también en El hombre de los lobos. O sea que estaba anunciado para él determinadas circunstancias donde el acto reemplazaba el discurso, ¿no? Esa impotencia muchas veces la misma que se pone en juego en nosotros mismos. Nosotros nos planteábamos como cuando alguien se juega todo su ser frente a una certeza absoluta, el intento, digamos, queda como muy determinado por ese punto sin retorno, ¿no? Ahora, acá hay unas consideraciones para cerrar un poquito el tema sobre el trabajo en estos momentos de crisis. Muchas veces el pasaje al acto, como en el caso que le decía de Lidia, fue el punto de llamado, generalmente a través de familiares, pero es el punto de apertura de una posibilidad de escucha. No nos llega una demanda desde el paciente en general, nos llega el acto. Y estar ahí abre una posibilidad de escucha futura y una condición de tiempo y posibilidad de tejer esa red que hay que... El problema del tiempo acá, insisto, es fundamental, porque frente a eso entramos en una situación de impotencia. En nuestra experiencia clínica, el pasaje al acto es de las cosas que más se temen, por eso preguntaban. Y muchas veces, porque estamos sordos, o estamos ciegos, o no podemos evitarlo. Y es una experiencia dolorosa que pone en crisis, por supuesto, al paciente y a la familia, sino a todos nosotros, a nosotros mismos. Y ahí es donde hay que lidiar con los propios narcisismos analíticos. ¿Por qué? Porque estalla muchas veces, por ejemplo, nosotros los equipos frente al pasaje al acto hemos tenido las peores de las discusiones entre nosotros. Hay algo que estalla frente a la impotencia. Y aparecen inclusive rupturas del trabajo, de la continuidad. Entonces, agotar un poquito todas esas situaciones que eviten algo así como... Porque el problema está en que en esos momentos muchas veces impera la violencia. Entre la violencia del acto y la violencia psiquiátrica, metemos una violencia arriba de otra. A veces no nos queda de otra. Y como dice Álvarez, yo estoy de acuerdo, a veces uno opta por lo malo para que no sea lo peor.
porque no tenemos una estructura que nos posibilite muchas veces enfrentar esas circunstancias más que con alguna gente que puede, pero si no, uno entrega al paciente a lo que se pueda hacer, ¿no? El pasaje, entonces, siempre es una experiencia que hay que tomarla muy en cuenta para no trabajar solos. Con este tipo de pacientes no se puede trabajar solos. Bueno, es nuestra experiencia. Hay gente que sabe más que nosotros y se la sabe de todas, y entonces, bueno, a lo mejor tienen mejores resultados que nosotros, que nos exponemos más a decir, hacemos lo que podemos. Ese es el supuesto saber. Sí. Oye, Graciela, y tomando algo que dijiste al pasar, dijiste, si quieren después hablamos de eso que decías, ¿por qué alguien querría estar escuchando todo esto? Y ahora que tú haces toda esta explicación de que hay que trabajar en equipo porque solo no se puede, ¿por qué un analista se querría poner a escuchar todo esto que puede ser tan triste, tan desolador, con tan pocas posibilidades, ¿no? O bueno, con difíciles las condiciones? ¿Sí? ¿Por qué podría alguien querer escuchar todo esto? Respuesta absolutamente individual, Olga. No, es que tú lo mencionaste, dijiste, si quieren No, después hablamos de eso. Sí, claro, porque hay que tomar, cuando uno se pone en una posición de analista, hay que contemplar que esto forma parte de lo que tenemos que abrir como expectativa posible. Y que no hay ninguna teoría que nos cubra ahí. ¿Sí? Entonces, es una circunstancia de decisión. Ahora, vos decís, no, yo no voy a trabajar con pacientes graves, pero cuando entra un paciente a la consulta, uno no sabe, ¿no? A no ser que cuando un paciente ya se ponga mal, uno diga, yo con esto no puedo, vaya con fulanito, no sé. Pero no me imagino haciendo una selección tan ligada al hecho de que para ser analista de estos pacientes o para escuchar este tipo de pacientes hay que tener la demanda transferencial empieza en uno, hay que tener interés en ese proceso, en esa escucha, en esa historia y estar disponible. Es sin sacrificio, no estamos hablando de pero sí implica compromiso. Ahora, el trabajo del análisis es un trabajo de compromiso.